Encontré una antigua grabación de un huésped en mi casa y me gustaría compartirla. En este andar por la vida, que uno anda recorriendo caminos y siempre tratando de encontrar alguna persona que tenga alguna historia interesante para contarnos, para compartir con nuestros programas, con nuestra gente, con nuestros oyentes del programa Nosotros. Hoy casualmente en la capital del país me encontré con una persona no solo muy amable, sino que relacionada con nuestra zona, con Salto, Concordia, ha vivido en Argentina. Bueno, una andariega, como se dice, con mucha historia. Da gusto hablar con ella. Por eso hoy les presento a Rox, que muy diferente a mí, que yo tengo solo un nombre y un apellido, ella tiene 3 nombres. Mejor que les cuente ella. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alcide? Sí, es indudable no hablar de nosotros, del nos y los otros, que es lo más importante. Y uno, ¿por qué tiene 3 nombres y tiene apellido? Y no es porque sea un cajetilla, ¿sabes? Es porque somos hijos de gringos. Y los gringos, de padre noruego, que Isdal Troye es el apellido de mi padre, allá me crié en Mercedes Corrientes porque trabajaba en el INTA, genetista ovino el hombre, escritor, paria, y de una madre 5ª generación de ingleses de apellido Green, y se ve que no había televisión, gracias a Dios, en esa época, ¿no? Entonces había muchos libros, de los cuales uno ha heredado un montón. Yo creo que una casa sin libros no es una casa. Y entonces, de los 9 hermanos, todos tenemos 3 nombres. Yo me llamo Rose, estoy bautizada así porque tú me preguntarás por qué soy uruguaya si los padres vivían en la Argentina. Porque Perón echó a los uruguayos en el año 53. Nací acá, gracias a Dios, uruguaya de pura cepa, de sangre charrúa, puro por cruza, como dijera mi padre. Y se permitía en Uruguay, único país laico de Sudamérica, el usar nombres extranjeros. Nací en el 53, como digo, toda una vida indudablemente, muy feliz de mis 65 años, luzco con orgullo mis canas, y mi nombre es Rose, Rosa, Kirsten, que es Cristina noruego, y Sharon, que es el 3er nombre. Mi otra hermana también, todos mis hermanos tenemos 3 nombres, pero me dicen la gringa, que es más fácil. Y tengo el placer, tenemos con mi esposo el placer de tener un pequeño hospedaje que se llama B&B, es decir, cama y desayuno, donde desde hace 2 años en 740 días hemos pasado unas 400 personas de todas partes del mundo, lo que nos ha sumado y lo que nos ha dado ya ese ejemplo de que el mundo es tan pequeño, ¿sabéis? Que nuestra frontera es donde termina nuestro canto, donde tú ya no entiendes mi canto. Yo te puedo hablar de Corrientes, de los Curiyuy, te puedo hablar del Curupaguero, y te puedo hablar de los mitos fantásticos del Payé y del Gualicho y del Pompero, y te puedo hablar de los pero vos sabés que era una gurisa de 18, 19 años, vivíamos ya en Concordia, y cuando caía el sol sobre el Salto, sobre ese edificio grande que hay, que no me puedo acordar el nombre, te estoy hablando del 70, del 69, te estoy hablando del 68, cuando todavía existía el Salto Grande, cuando saltábamos entre las piedras, cuando la bajante del río, y nadie nos puede creer que eso era un paraíso allá en el Ayuí. Y tú sabes que miraba, porque el Talhuec del río, tenemos que saber que pasa muy cerca de Salto por la profundidad. Entonces desde Concordia, que nace primero en Salto, en San Antonio, y luego es cruzada para el otro lado, uno miraba como el sol golpeaba sobre los cristales de ese edificio que no me puedo acordar el nombre. Y tú sabes que a mí se me apretaba el alma. Y antes de los 21 volví a mi país. Volví a encontrarme pero uno no puede perder la memoria. Es muy grato conversar con ella, y hace rato que lo venimos haciendo.
mientras observo cada objeto que tiene su casa, son cosas de otro tiempo, y seguramente será eso que atrae a tanta gente y le interesa saber. Bueno, tiene centenares o miles de discos. Me casé con mi marido con los discos, el gran coleccionista. De todos los cantantes conocidos y por haber en el mundo, ¿no? Tiene cosas increíbles aquí en su casa, todas cosas antiguas, de gran valor seguramente, pero tiene ese atractivo especial esta casa que hace que uno se sienta como en la de uno. Y no va a alcanzar un programa solo para charlar con ella, porque tiene tantas cosas para hablar. Ustedes ya se habrán dado cuenta que conversa bastante bien, y bastante. Y entonces tiene también su beta poética, tiene muchos manuscritos, muchos poemas escritos, y ha compartido alguno conmigo, ahora en este momento. ¿Algún otro relato, no? Algún relato, y sería bueno que pueda compartir, que elija alguno para... ¿Sabes qué es interesante? Para que se la conozca un poquito más en la zona. ¿Qué le parece si nos lee un poema? Tú dijiste algo hermoso recién al decir, vos sabes que no se trata de que sea tanto cosa vieja, sino que un hogar realmente no está hecho de lo que se compra y se tira. Un hogar es la herencia de los cubiertos que vienen de los conques que vivieron en la casa de Quiroga, compraron la casa de Quiroga, hoy Museo del Hombre, del primer dentista que conoció Salto, don Enrique Conque, abuelo de mi esposo. Y yo digo, la gente anda buscándose, como dijo Cortázar, para encontrarse, ¿no? Y hace 43 años, mañana va a ser 44 que nos casamos casualmente. Y vos sabés que 4 hijos después uno encuentra que todo tiene un valor afectivo. ¿Y qué es una casa? Que tú la ves de afuera y decís, pero esta casa no vale nada. Y adentro como que es un laberinto. Cada cosa es como un detalle que te parás a mirarlo. Y yo me casé con este hombre con sus discos. ¿Por qué? Porque durante la dictadura no se podía tener música, excepto muy contadas cosas, pero venía la música de otro país y desgraciadamente mi esposo es 9 años mayor que yo y se crió con los Beatles y con los Rolling Stones y con etcétera, etcétera, pero eso no ha dejado que uno todavía siga, como te estaba diciendo ayer, con esas canciones hermosísimas del chamamé o de la música del litoral, y que tenemos que recordar que nuestra Mesopotamia también existió, que estamos hablando de agua, estamos hablando del río ancho como mar, de la bahía de Montevideo, ya tan una sucursal de, si tú bajas caminando, tú te vas a dar cuenta que es una sucursal de Ámsterdam, pero tierra ganada al mar, y que tú desde ese puerto tan increíble, porque hasta donde llegaban las piedras, ahí era el puerto de Salto, era una maravilla, y luego el puerto de Paysandú, el puerto de Fraiventos, de donde se alimentaron las guerras, y tú dices, hay tanta cosa, pero no hay nada superfluo, todo tiene su historia. Por ejemplo, un acolchado hecho con retazos, con lanas de los buzos de los hijos, y yo creo que ese es el verdadero valor. Y te podría leer, sí, pero más que nada son ensayos, porque cuando una madre, yo te estaba contando hoy, antes la madre enseñaba a los hijos a escribir. ¿Y qué es saber? Saber no es ir a la facultad. Saber es tener esa curiosidad por el poder que te da el conocimiento, el tener el libro, el saber interpretarlo. Entonces yo estaba pensando que a todos y cada uno de nosotros nos es dado antes de nacer un pedazo de tela, que llamamos placenta, tela de tejido y sangre, cuna y hamaca del embrión. Algunos bebés absorben parte del líquido que llena esa placenta, historia de agua y memoria, y así nacemos los recordadores, ya que al tragar estamos incorporando las fibras, lo que se vivió antes de ver la luz. La tela de cada uno es diferente, como diferente es cada historia. La urdimbre de las que están hechas suele ser un rústico lienzo, una tosca arpillera.
A otro se les concede la ajustada tersura del terciopelo, donde la mano llamada para acariciar y sentir. El trabajo de vivir es la manera en que decoramos esa tela virgen. Y yo creo que más que nada no es tanto el poema, sino la forma en que uno le da la musicalidad. Y yo sé que tú escribes, o usted, no me gusta tratar usted a la gente porque somos todos semejantes, pero creo más que nada que lo importante es encontrarse, porque vivimos tan en una época analógica, donde todo es virtual y resulta que uno no tiene tiempo para conversar, para tomarse unos mates, para sentarse delante de la estufa, porque acá en pleno San Martín, a pocas cuadras del Palacio, acá, que se llama Rincón de la Aguada, porque enfrente está el Arroyo Seco y enfrente está el Reducto, a metros nomás de lo que era el antiguo mercado de las Carretas, uno tiene la estufa prendida. ¿Qué? Que eso hay que valorarlo. No, y valoro también su conocimiento. Me hacía referencia, por ejemplo, a las especialidades que tiene, que me gustaría que lo contara, y principalmente a ese momento en que casi perdió la memoria, que no sabía ni quién era. Ese detalle me gustaría que lo compartiera con todos nosotros. Fue muy apasionante porque mira, hay una cosa que se llama, que está muy de moda porque hace nada más que 30 años que se descubrió, que es el síndrome celíaco. Síndrome celíaco queda latente en la mujer, se presenta en la niña hasta que se desarrolla y luego queda latente hasta que viene la menopausia. Y en el año 2003, cuando a todos nos tocó el batacazo, la grasa de la torta frita, la harina, el gluten más la grasa producen una demencia metabólica porque no se puede fijar la proteína. ¿Qué es un celíaco? Es una persona que no puede tocar trigo, avena, cebada y centeno. A pesar de ser quinta generación de europeos, soy bien uruguaya, gracias a Dios, pero ha habido consanguinidad, mis abuelos eran primos hermanos, hay un rechazo al trigo, y dejando de lado que todo viene mejorado con gluten. Y se ha notado últimamente, hay un gran movimiento, sin TAC, cuando en realidad lo que deberíamos volver es a la cultura del maíz. Entonces un día me levanté y salgo de la cocina y no sabía dónde estaba. Sabía quién era, pero dónde estaba. Salía a hacer los mandados y era una maravilla, porque era como ver estos edificios tan maravillosos que tiene Montevideo, como tiene Salto, ese lenguaje, ese argot masónico en los edificios de la Facultad de Medicina o en el Palacio Legislativo. Y entonces tuve un sueño, ¿sabes, Alcides? Y esto no te lo he contado. Tuve mi casa de comidas en Salinas, los diferentes cracks, y soñé con una mujer que me decía, una mujer muy alta, y mira que no es pensamiento mágico y nada por el estilo, me decía, no toques la harina. Fui hasta la sociedad médica y le digo a mi doctora Yolanda, ¿no me haces una glutinemia? Y me dice, ¿cómo no, gringa? Y resulta que era rechazo a la harina. Todos los diagnósticos de mal de Huntington y de que me quedaban 3 meses de vida, y por supuesto, como buena hija de extranjeros, que no se nos permite decir lo que nos pasa, me había retirado a vivir sola. Y de a poquito corté la harina, aprendí a cocinar, aprendí a usar el puré de papas, aprendí a usar la harina de arroz, que es prohibitiva, y aprendí a recuperando las recetas de mis tatarabuelas escocesas, empecé a hacer mi propia comida y pude volver a escribir. Y pude volver a recuperar, a saber. ¿Cómo te puedo decir? No tengo muchos espejos en la casa, te habrás dado cuenta. Si los espejos están para reflejar la luz de las ventanas. Pero más que nada es a reconocer. Todavía quizá voy a Salto, te veo y no te saludo, pero donde te oiga la voz no me olvido jamás. Entonces el celíaco en este momento, el gran problema con el niño celíaco, con la niña celíaca, es la demencia metabólica. Cuando el niño se pone agresivo, cuando el niño está con hiperactividad, lo más probable que haya una pequeña glutinemia y haya que cortar un poco el gluten y dar
volver un poco a lo natural. ¿Qué pasa? Nosotros nos criamos en campaña. Allá era el choclo y el boñato asado y el caponi y el zapallo y el porongo, como le decimos nosotros, y el mate amargo. Y no existía, y la galleta de campaña, que uno iba en el charré hasta Tararira a buscar el... Entonces no era tan evidente, pero ahora todo está mejorado, todo está presentado de otra manera. Entonces todos pueden venir a comer a mi casa, pero yo no puedo ir a comer a la casa de nadie, ¿sabes? Y ahora que he recuperado, creo que uno se debe antes de morir, porque morir es una bendición indudablemente, hacer lo que le gusta hacer por uno y hacer para uno, y dejar asentado ese proceso del olvido, esa receta que le estaba leyendo a mi hijo, porque a todos les enseñé a cocinar antes de perder la memoria del todo, para destetarlos, para liberarlos. Una verdadera madre ayuda a los hijos a volar del nido, empujarlos, no usar la enfermedad como una, ay mi amorcito, ¿por qué no te quedaste? O sea, ese es un chantaje bastante embromado, ¿no? Qué problema serio ese de tener que alimentarse de una manera especial en este Uruguay que no brinda tan fácilmente esa posibilidad y a un costo accesible, vamos a decirlo. $10 sale mi harina. Lo difícil que se hace soportar y sobrellevar esa enfermedad, ¿no? Y en un país donde tenemos un médico como presidente, que le hemos pedido por favor desde la CELU, Asociación Celíaca del Uruguay, que por favor nos baje los alimentos. Fíjate que un paquetito 600 gramos, importado por supuesto, sale 160 pesos. Entonces tú tienes que pensar 3 veces. Lógicamente uno puede comer proteínas con huevo, pollo, cerdo, carne, pero es ese antojo de la pizza, ¿sabes? Como la pizza que sentiste el olorcito ayer, aprender a hacerlo con la levadura, aprender a usar la maltodextrina, los componentes que lleva, el evitar, no se puede abrir un paquete de harina porque la gente lo que no entiende es que no es que uno se vuelve mañoso, es simplemente que las náuseas, los vómitos, la inflamación, los hematomas en el cuerpo son tan espantosos, y es una enfermedad de la que no se habla prácticamente. Y cuando hablamos de cultura, comer es parte de la cultura, es todo un arte indudablemente, ¿no? Eso es todo un detalle. Como el uso Es cierto, sí, tanta cosa que se ha perdido, tanta costumbre buena de alimentarse. Por ejemplo, me acuerdo yo cuando niño de comer el boñato asado o cocido. Y el arroz con leche. Arroz con leche. Bueno, toda esa comida prácticamente los niños hoy como que no la conocen. Van más por lo fácil, por lo llamativo, que puede ser un alfajor, puede ser Es que no hay tiempo una pizza. para las cosas teóricamente porque hay que competir como decíamos ayer, ¿no? Es el problema del horno prendido. Yo te voy a contar una cosa que capaz que no sé si la sabes, pero tú sabes que cuando se va a vender una casa en Canadá o en Estados Unidos hay un aerosol con olor a comida, con olor a galletitas recién horneadas, para que se pueda vender esa propiedad. ¿Por qué? Porque nuestro instinto, el olfato, el oído, el tacto, necesita tener esos olores para buscar lo que es lo más ancestral, es totalmente inconsciente. Entonces cuando tú me dices del arroz con leche, me llama mi nieto y dice, no me pasaba nada la receta de capa canelones del arroz con leche. Entonces al otro día lo llamás y te dice, ¿y cómo le quedó a tu mamá el arroz con leche? Le quedó bien, pero los vaques canelones no son como las de Montevideo. Es bastante interesante, ¿no? Creo que se debería fomentar mucho la madre en casa. Y no estoy hablando... Mira, este es un punto muy importante. Uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras. Yo no estoy de acuerdo para nada de que la mujer deje de ser... No, eso de que me tengo que realizar y tengo que dejar mi nene en el jardín y tengo que ir a trabajar. Pero uno puede trabajar desde el hogar, el tejido. Yo tengo alumnas de tejer, alumnas de cocinar. ¿Por qué? Porque han perdido el arte de pegar un botón.
Tengo una máquina vieja que no sé si la viste allá afuera, que es del año, la primera máquina portátil de Singer, que nos ató indudablemente a la silla con la industrialización, año 1822, 1890, pero ese arte, ¿sabes? Había madre en casa. Y aunque la madre tuviera, tú dices, es un volver atrás, es un machismo, no, es recuperar. Lógicamente ahora googleas todo, te metes en YouTube y te dicen cómo hacer los merengues, pero tú te acuerdas la malteada, tú te acuerdas cuando, no sé, era el aroma de la torta frita. Bueno, yo aprendí a hacer mis tortas fritas con la harina de arroz, nada que ver indudablemente, pero somos una mezcla. Mira, solo podemos escribir, solo podemos cantar, solo podemos relatar si sabemos hacer con las manos. Por eso mis 4 hijos, primero la UTU, luego siguieron su carrera. Yo creo que eso es lo más importante. Y aprender a comunicarnos, Alcides, ¿sabes? Y vivimos en un mundo de silencio del otro. El otro se aísla, el otro, esto es mío, esto es lo tuyo, como cuánto voy a pagar, siempre viviendo en el futuro, no hay un presente, prendidos del WhatsApp, que no lo puedo entender. Que es tan importante que tú vas caminando por las calles de Montevideo y ahí están las mujeres o los hombres con su WhatsApp, como si se terminara el mundo. Y yo me pregunto, ¿están escuchando lo que se le dice? Una cosa es escuchar y otra cosa es oír, que es muy diferente. Una cosa es hablar y otra cosa es decir. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos todos, ¿cuál es mi propósito? ¿Desde dónde quiero hacer las cosas y para qué las quiero hacer? Que ese es el camino de la vida, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que es un gran problema que tenemos como sociedad hoy, que la comunicación que nos brindan los celulares y internet, todas las redes sociales, nos está aislando de alguna manera. Yo he tenido oportunidad de conversar con gente mayor que ha ido, por ejemplo, a fiestas, a cumpleaños de personas más o menos conocidas. Y entonces dice, ¿para qué vamos a llevar celular si vamos a la fiesta? Resulta que allí se encontraron que todo el mundo estaba con su celular y en vez de conversar con el otro, se reían solo mirando el celular. Y ellos dos, que fueron a divertirse, no sabían en qué mundo estaban, porque todo el mundo se reía allí y se divertía con su celular sin comunicarse con el que estaba al lado. Esa es la nueva moda que tenemos que vivir. ¿Sabes? Mira, yo me preguntaba, ¿por qué va tanto la gente a un funeral? Porque al funeral el celular no se lleva. Y es el único momento que nos abrazamos, ¿sabes, Alcides? Somos solidarios en lo malo. Es tremendo. Mi sentido pésame, el abrazo. Es tremendo tener que ir a un funeral para poder hablar con el otro y ponerte al día y encontrarte con los compañeros de trabajo de los 21 años, de los 28. Era bueno y se murió, era bueno y se murió. Que en paz descanse. Es tremendo. Entonces nos estamos volviendo islas. ¿Cuál es el peligro con la isla? Somos animales tribales, somos animales gregarios. No nacimos para vivir aislados, necesitamos nuestra soledad. Es fundamental tener nuestro espacio de 1 metro a la redonda. La gente me dice, no sé cómo soportaba vivir allá en campaña, vivir en el campo, con el mugido de las vacas, el rocío del amanecer. Era un espacio infinito, poblado de tantos sonidos. El sonido de la ciudad te mata, Alcides, ¿sabes? El sonido, mira, ahora ya han parado los autos sobre la avenida San Martín. Ahora ha salido la luna llena, que está decreciendo. La próxima luna nacerá mi quinta nieta. Pero recién ahora hay un poquito de silencio. ¿Y uno qué hace con su silencio? Esa es la pregunta. Tenemos que repensarnos, tenemos que volver a pensar, tenemos que empezar a preguntarle al otro, no cómo te resuelvo, sino qué es lo que querés hacer. Porque como yo te decía hoy, Alcides, que se me escapó un lagrimón, yo no pretendo que
que me resuelvan las cosas. Pretendo que me digas, ¿y qué es lo que te gustaría hacer? ¿O qué es lo que te está pasando? Y eso pasa mucho en la pareja, y todos vivimos corriendo. Y como decía John Lennon, la vida es lo que hacemos, en tanto esperamos que se cumplan nuestros sueños. Esa es la parte que debemos fomentar. Y hablando de sociedad y hablando de buenas costumbres, últimamente encontraba 2 o 3 personas que se han dedicado a, o por lo menos pretenden, dar solución de repente a un problema que es social y es de todos. Es ayudar a los jóvenes, estos que están perdidos, que uno los ve con una mirada perdida, que no sabe ni qué piensan ni a dónde van. Bueno, he encontrado 3 o 4 personas grandes, mayores, que han intentado ayudar a estos muchachos, pero resulta que se han cansado al no encontrar en ellos lo que ellos pensaban que podían transmitirle y que podía dejarle como aprendizaje. Están cerrados, no están abiertos a escuchar. Están muertos, no están cerrados. Algo así, porque bueno, esta gente me ha dicho, mira, he intentado y ahora no sé cómo salirme de ellos, cómo cortar ese vínculo porque ya me están resultando una carga. Qué increíble, ¿no? Que alguien que pretenda de alguna manera dar una mano a esta gente se tenga que alejar por miedo. Mira, yo tengo una teoría. Fíjate que desde la historia del hombre, vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, vamos a hablar de la Guerra de Secesión. Uno quería, el instinto del adolescente, lo dijo Whitman, es firmar que tenías 16 para poder pelear en la Guerra de Secesión. Firmar que tenías en la Primera Guerra Mundial, cuando los lanzallamas, cuando de Uruguay salían los barcos cargados de bosta de vaca para regenerar esos campos, porque no sé si mucha gente sabe eso, pero la bosta de vaca salía del Uruguay, al igual que la arena de sílice de las playas de Salinas para hacer el vidrio. Y el joven siempre necesitó la revolución. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, el hermano de mi madre fue a pelear, Stanley, terminó perdido en un campo en Marruecos, apareció 5 años después. Hay una tendencia al Thanatos. Eros es la vida, Thanatos es la muerte. En nombre del nacionalismo, vamos a hablar de Aparicio y vamos a hablar de la cantidad de gurises, todos peleando. Ahora no, luego vino la guerrilla, eran todos gurises. Necesitaban exponerse a pelear. ¿Sabes cuál es para ser héroes? La nueva muerte es no integrarte. La nueva muerte es no saber. Y el gobierno ha tenido mucho que ver. ¿Por qué en 12 años no se ha preparado a los presos? Porque no hay que tocarlos porque son menores. Si tú eres mayor para tener tu noviecita en el cuarto, tú eres mayor para picar piedra, para pintar, para hacer el trabajo dignifica. No les des pescado, enséñales a pescar. Entonces, hoy estaba leyendo una crítica en un diario, El Observador precisamente, y decía, las clases menos preparadas culturalmente no están de acuerdo con el gobierno. Increíble, casi me desmayé, lo repitiqué en Twitter, en Facebook, etc. ¿Por qué? Porque el saber nos da poder. No se ha dado la tercer pata de la mesa, que es la teoría de Kant. Podés tener dinero, podés tener fama, pero si no tienes conocimiento, no tienes poder. Están muertos en vida. No está muerto el que yace en la tumba fría, sino el que tiene muerta el alma y vive todavía. Esta ha sido una grabación de supervivencia del síndrome celíaco, de la demencia metabólica, y a todos los celíacos que tengan la confianza primero de hacerse una glutinemia y luego de aprender ese camino de regreso a casa, ese hilo de Ariadna, esas miguitas de pan que a veces se la comen los pájaros, y aprender a supervisarnos a nosotros mismos y recuperarnos. Gracias por estar del otro lado. Montevideo, 2003,
29 del 2003. Que tengan un hermoso 2004. El señor Alcides es un periodista de nuestras costas litoraleñas que hace años que no veo. Memorias de la vida real.